Muy bien, comencemos la clase. Antes de comenzar, hablemos de la relación entre teología y ciencia. Por ejemplo, sobre el origen de la vida o investigar la inmortalidad, etc. En primer lugar, ¿quién ha oído hablar del dicho, al final de la ciencia se encuentra la teología? En ese caso, examinemos esta oración, al final de la ciencia se encuentra la teología. ¿Quién dijo esto y cuáles son sus argumentos? En primer lugar, déjeme decir que esta línea parece bastante razonable a primera vista. En Internet, por ejemplo, la gente solía mencionar cuántos científicos habían estudiado teología en sus últimos años. Las figuras por excelencia son Isaac Newton, el padre de la física moderna temprana, y Albert Einstein, el padre de la física moderna. Como creador de la mecánica newtoniana, se podría decir que Newton impulsó el progreso científico del mundo por sí mismo. En cuanto a Einstein, se le conoce como el mayor científico del siglo XX. Aún así, ¿por qué estos dos titanes de la ciencia acabarían estudiando teología? ¿Acaso descubrieron algún otro secreto que se esconde detrás de la ciencia? Al final, me quedé despierto toda la noche investigando, tratando de encontrar la respuesta a esta pregunta. Todo el mundo sabe que Newton nació en 1643 después de Cristo. En esa época, toda la sociedad occidental estaba gobernada por la teocracia. Después de que Newton nació, recibió una educación teológica, lo que significa que desde el momento de su nacimiento, se convirtió en católico. Eso no fue todo. Si miras la vida de Newton, encontrarás que pasó la mayor parte de su tiempo buscando el código que Dios usó para crear el universo. En sus últimos años, intensificó su investigación en teología, tratando de probar la existencia de Dios. De toda la vida de Newton, el 80% de sus obras fueron teológicas, sumando más de 1,4 millones. Todo esto no puede separarse del tiempo, y el lugar en el que se encontraba. En una época en la que la influencia religiosa invadía la nación y los incrédulos eran perseguidos, quizás sea comprensible que un físico esté influenciado por la idea de Dios. Aquí radica el quid del asunto. Newton no solo se dedicó a la teología al final de su vida. Más bien, él siempre había sido primero un teólogo, luego un científico. En cuanto a cómo Internet afirma que Einstein estudió teología en sus últimos años, bueno, eso es aún más infundado. Einstein había declarado claramente en muchas ocasiones que no creía en ninguna religión. Puede comprobarlo en Internet. Antes de su muerte, escribió una carta sobre religión y filosofía. En esta carta, Einstein elaboró su visión de Dios de toda la vida. Así, las generaciones posteriores llamaron a esto la Carta de Dios. Sin embargo, la palabra Dios tal como la usaba Einstein no se refería a ningún Dios religioso, sino al Dios de Spinoza, las leyes físicas del mundo. No se trata solo de Newton y Einstein. Cuando estaba en línea, incluso encontré una encuesta que circulaba a través de Internet, algo llamado encuesta Gallup. La encuesta indica que, de los 300 científicos más famosos de los últimos 3 siglos, además de 38 cuyas creencias no se pudieron determinar, 242 de los 262 restantes creyeron en Dios. Solo había 20 no creyentes. Creo que cualquiera que haya estado en línea habría oído hablar de esta encuesta. Sin embargo, cuando revisé la literatura, no pude rastrear la fuente de esta encuesta. Esta llamada Gallup Poll fue una encuesta de la que nadie ha oído hablar en el mundo académico. Además, hace 3 siglos, la ciencia moderna aún no había nacido. Lo que ahora consideramos ciencia moderna solo tiene una historia de más de un siglo. ¿Por qué esta encuesta no utilizó a un grupo de científicos durante el siglo pasado como muestra, sino que tomó científicos de una era antigua hace 300 años? Olvídate de los 300 años. Incluso hace apenas 200 años, la influencia de la religión todavía era tremenda. Incluso si algunos de esos científicos fueran ateos, ¿se atreverían a declarar públicamente sus verdaderas creencias en la atmósfera represiva de esa época? Con esta sospecha, todavía no pude localizar esa encuesta de Gallup. Sin embargo, encontré una encuesta contraria. Esta encuesta indicó que, en 1914, entre los miembros de la Academia de Ciencias de América del Norte, el 27% todavía creía en Dios. Pero, en 1998, este porcentaje se redujo al 7%. Seguramente esto fue un declive bastante drástico. Por supuesto, incluso si solo el 7% de esos científicos creen en Dios, esa sigue siendo una lista larga de nombres, jaja. Estoy seguro de que algunos de ustedes deben estar bastante indignados a estas alturas, pensando dijiste que la primera encuesta, que investigó las creencias religiosas de los científicos, es falsa. Entonces, ¿cómo saber si esta otra encuesta es cierta? Aún así, me temo que esta encuesta es real. Este artículo fue publicado el 23 de julio de 1998.
en una de las revistas científicas más importantes del mundo, Nature, página 313, volumen 394. Su título es, Los principales científicos todavía rechazan a Dios. Por lo tanto, volvamos a la pregunta original. Al final de la ciencia se encuentra la teología. Dado que no fueron ni Einstein ni Newton quienes dijeron esto, ¿a quién se le ocurrió entonces? Después de revisar mucha literatura científica, todavía no podía encontrar la respuesta. Jaja. Sé que algunos de ustedes, después de escuchar todo esto, me aconsejarán objetivamente, no tengas fe ciega en la ciencia. No obstante, estaría desconcertado, cuando se trata de ciencia, ¿existe la fe ciega o no? También podría tratar la ciencia como una religión. No quiero decir que todo el mundo deba enemistarse con la religión. Después de todo, la religión es un sistema de creencias. Pone a cada ser humano y ser en manos de un Dios todopoderoso. Aunque tiene muchos defectos, trajo prosperidad y estabilidad a los humanos en una era de ignorancia y primitividad, proporcionando un terreno fértil para sembrar la semilla de la ciencia. La ciencia es distinta de la teología porque no requiere fe. Al mismo tiempo, no tiene opiniones propias, utiliza directamente datos empíricos y resultados de experimentos para probarse a sí mismo. Nuestro enfoque de la ciencia debería ser uno que descarte la subjetividad y asuma objetividad, porque los resultados de un experimento no se dejarán influir por las opiniones humanas. Ya sea que lo crea o no, le guste o lo odie, persista o se rinda, los resultados de los experimentos científicos permanecen ahí. La ciencia no es una religión. Es la ley operativa y la composición de partículas microscópicas de este mundo. Es una forma de describir este mundo reuniendo las demostraciones y conclusiones de innumerables experimentos. Es una existencia completamente objetiva. Ya sea que lo hayas notado o no, siempre ha estado ahí, siempre inmutable. Ascoli, quien descubrió por primera vez que la Tierra era esférica; Copérnico, que se mantuvo firme en su teoría heliocéntrica; Servetus, quien descubrió la circulación pulmonar; y Galileo, el pionero de la ciencia experimental moderna. La teología no se encuentra al final de la ciencia, porque la ciencia no tiene fin.